A ver, pensad en esto un momento. ¿Por qué chocamos tantísimo con ciertas personas en el trabajo y, sin embargo, con otras conectamos al instante? ¿Por qué tomamos unas decisiones y no otras frente a un mismo problema? Bueno, pues bienvenidos a este análisis, porque hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar los auténticos planos arquitectónicos que usan los psicólogos para entender el comportamiento humano. Va a ser un viaje fascinante, os lo aseguro, yendo desde lo más profundo de nuestra mente hasta el tremendo impacto que tiene el entorno que nos rodea. Pero claro, antes de empezar a construir la casa por el tejado, tenemos que hacernos una pregunta que parece muy simple pero que tiene mucha miga. ¿Qué es exactamente eso que llamamos personalidad? Es una palabra que usamos a diario, casi sin pensar, pero resulta que la definición científica le da 1000 vueltas a lo que solemos asumir en nuestro día a día. Fijaos en la diferencia. En la calle, cuando usamos este término, casi siempre lo hacemos para juzgar. Decimos frases como, madre mía, esta persona tiene muchísima personalidad, o le falta personalidad, dándole un valor positivo o negativo, ¿verdad? Pues en el mundo de la psicología, borra de eso. Ahí el objetivo es totalmente distinto, es estrictamente descriptivo. La personalidad para la ciencia es un constructo teórico y objetivo. No está ahí para juzgarnos, sino simplemente para intentar comprendernos. Y para entender esto mejor, allá por 1997, Bermúdez nos dio una definición que es una maravilla porque desglosa este concepto en 4 piezas clave. Nos dice que es global, porque abarca absolutamente todo lo que hacemos, es estable, porque aguanta el paso del tiempo, y por supuesto es única e irrepetible para cada uno de nosotros. Pero ojo a la cuarta característica porque es vital. Es un constructo teórico. Es decir, no podemos meter a alguien en un escáner médico y señalar en la pantalla diciendo, mira, ahí está la personalidad. No funciona así. Es una estructura interna, invisible, que solo podemos deducir si observamos cómo actúa alguien una y otra vez. Así que para desentrañar todo este embrollo, hoy vamos a seguir 4 pasos muy claros. Vamos a empezar afianzando el concepto de personalidad. Luego pasaremos al modelo personalista. Después cambiaremos radicalmente de enfoque con el modelo situacionista y terminaremos uniendo todas las piezas con el modelo interaccionista. Punto número 1, el concepto de personalidad. Vamos a poner un poco de orden y ver cómo clasifica la psicología todos estos patrones de comportamiento. Básicamente tenemos un mapa con 3 grandes rutas, 3 modelos teóricos que dependen de a qué le demos más importancia. Si creemos que todo el peso recae en lo que el individuo lleva dentro, estamos ante el modelo personalista. Si pensamos que el ambiente y el entorno son los reyes absolutos, nos vamos al modelo situacionista. Y si consideramos que lo verdaderamente importante es cómo chocan y se mezclan ambos factores, entonces entramos en el modelo interaccionista. Este va a ser nuestro guión. Y esto nos lleva directamente al punto 2, el modelo personalista. Aquí la idea central es que nuestro motor, lo que nos empuja a actuar, viene siempre desde dentro. Pero la cosa se complica un poco, porque incluso dentro de este grupo que mira hacia el interior, hay 2 formas muy distintas de analizar las cosas. Por un lado, tenemos las teorías de estado, que vienen a decir que lo que hacemos depende de cómo nos sentimos en ese momento, de conflictos internos que son súper dinámicos y cambiantes. Y por otro lado, están las teorías de rasgo, que defienden que tenemos una serie de disposiciones estables y duraderas que nos hacen actuar de cierta manera. Para que nos hagamos una idea, es exactamente la misma diferencia que hay entre analizar una tormenta de verano que pasa rápido frente a estudiar el clima general de todo un país durante años. Si hablamos de las teorías de estado, es obligatorio mencionar a los pesos pesados de la historia. Pensemos en Sigmund Freud, por ejemplo, y su famosísima estructura del ello, el yo y el superyo. Desde este punto de vista, todo lo que hacemos es el resultado de un conflicto interno gigantesco, del que ni siquiera somos conscientes. O pensemos en Carl Jung y sus tipos psicológicos. Él hablaba de funciones básicas como pensar, sentir, intuir o percibir, construyendo un mapa complejísimo de la mente basado en el movimiento de esas dinámicas internas. En el otro extremo del ring, las teorías de rasgo no buscan el conflicto, buscan lo que perdura, lo que se puede medir. Aquí tenemos a pioneros como Gordon Allport, que intentó clasificar estos rasgos según su impacto en nuestra vida. Luego vino Raymond Cattell, que fue un paso más allá y metió las matemáticas de por medio, usando montañas de datos y análisis factoriales para encontrar la verdadera estructura de la mente. Y no nos olvidemos de Hans Eysenck, que redujo todo esto a dimensiones súper claras como la extraversión o el neuroticismo. Términos que, si lo pensáis, son los que seguimos usando constantemente hoy en día para describirnos. Todos ellos buscaban la fórmula matemática de nuestra forma de ser. Y toda esta evolución nos lleva a la joya de la corona actual, el famosísimo modelo de los 5 grandes, o el Big Five. Tras décadas y décadas de machacar números y estadísticas, la ciencia ha llegado a la conclusión de que nuestras diferencias se agrupan en 5 grandes bloques. Y ojo, no son cajas cerradas, son espectros.
Vamos desde la extraversión de esa persona que es el alma de cualquier fiesta sin apenas despeinarse, hasta el polo de la responsabilidad de alguien que literalmente organiza su Excel de vacaciones por colores. Es, digamos, el plano arquitectónico más moderno que tenemos de la personalidad. Pasamos al punto 3, el modelo situacionista. Y aquí es donde vamos a darle la vuelta a la tortilla por completo y a mirar hacia afuera. Es el ambiente quien determina la conducta. ¡Boom! Así de directo y contundente. Esta es la gran premisa del situacionismo, liderado por el conductismo más radical de figuras como B.F. Skinner. Para ellos, todo eso de los rasgos ocultos o los conflictos internos inconscientes es un error monumental. Aquí lo que manda de forma absoluta y dictatorial es el contexto que podemos observar y las leyes del aprendizaje. Entonces, claro, si todo depende del ambiente a través de lo que pasa antes y después de que hagamos algo, surge una pregunta gigante. ¿Por qué hay gente que parece tener una personalidad superestable desde que nace? Pues el situacionista te diría que de interior nada de nada. Te diría que si alguien parece ser muy ordenado, no es porque lo lleve en la sangre, sino pura y simplemente porque vive en un entorno que le aplaude y le premia constantemente por mantener las cosas en su sitio. Y como os podéis imaginar, esto provocó un terremoto de proporciones épicas en la psicología. Antes de los años 60, las teorías de rasgo dirían súper tranquilas, dominando el panorama. Pero llegó el año 1968 y un investigador llamado Walter Mischel lanzó una auténtica bomba. Publicó un texto demostrando con datos en la mano que esos famosos rasgos internos apenas explicaban una pequeñísima fracción de lo que hacemos y que el contexto tenía muchísimo más peso. Aquello fue la locura. Desató lo que se conoce como el debate persona-situación, una bronca académica tremenda sobre si estábamos ignorando a la persona dentro de la propia psicología. Y así llegamos al punto 4. El modelo interaccionista. Porque de las cenizas de aquella gran batalla surgió algo fundamental. Y la solución salomónica a este conflicto es brillante. Sencillamente, no tiene ningún sentido obligarnos a elegir entre la persona o el entorno. Es que son los dos a la vez. El modelo interaccionista nos dice que lo que hacemos es el resultado de un baile constante, una interacción completamente activa y dinámica entre lo que llevamos dentro y la situación que tenemos delante. Ninguna de las dos cosas existe en el vacío. Y lo más curioso de todo es que fue el mismísimo Walter Mischel el que había liado la monumental con su crítica, quien propuso las 5 variables clave para entender cómo encajamos todo esto. Nos dice que procesamos el mundo a través de 5 filtros: nuestras habilidades y competencias, nuestras estrategias para interpretar lo que pasa, lo que esperamos que ocurra si hacemos algo, el valor personal que le damos a ese resultado y, por último, nuestras normas internas para controlarnos a nosotros mismos. Lo maravilloso de este marco de trabajo es que consigue devolvernos la mente a la ecuación, pero sin olvidarse del tremendo poder que tiene el ambiente. Pensad, por ejemplo, en un día de calor asfixiante. Esa es la situación empírica. Pero mientras que una persona lo interpreta como un infierno insoportable que le arruina el día, otra persona lo ve como la excusa perfecta y casi un regalo para irse directo a la playa. La situación es idéntica, pero es nuestra maquinaria cognitiva interna la que decide cómo vamos a reaccionar. Y esto es algo que podemos ver a nuestro alrededor todos los días. Así que, para rematar toda esta explicación, volvemos a la casilla de salida, a la pregunta que lo originó todo. Entonces, ¿qué somos? ¿Pura naturaleza actuando desde dentro o somos un mero reflejo de lo que nos rodea? La respuesta de la ciencia actual es que somos una danza maravillosamente compleja e interminable entre ambas cosas. El individuo modifica la situación y, a su vez, la situación esculpe al individuo. Es una forma fantástica de ver el comportamiento humano, no como un montón de piezas aisladas, sino como un ecosistema vivo y en constante movimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima.